Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien. Ya estamos a finales del mes de julio y pues bueno, el día de hoy contamos con la presencia de un invitado muy especial, quien es abogado y asociado en la firma de abogados Marván Muñoz y Abogados, y también es docente por el Tecnológico de Monterrey, quien nos va a platicar sobre un tema muy importante relacionado a una reforma que se empezó a plantear en el año del 2020 relacionado con la subcontratación. Y pues bueno, esta iniciativa de la subcontratación fue presentada en noviembre del 2020 para evitar estos temas de defraudación fiscal y evitar que se niegue prestaciones a los trabajadores de cualquier empresa, ¿no? Al respecto se pensaba modificar la Ley Federal del Trabajo, el Código Fiscal y las leyes como del Seguro Social, Infonavit, del impuesto sobre la renta y del IVA. Pero bueno, a mayor abundamiento, el licenciado Roldán Roches, quien nos va a hacer la explicación de todo este tema, que es la reforma en materia de subcontratación. Querido Roldán, ¿cómo estás? Hola Jessica, muy bien, muchas gracias. Encantado de estar participando contigo en tu programa. Gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues bueno, ¿cómo iniciamos con este tema? ¿Realmente ya hay una reforma en materia de subcontratación? ¿Cómo ha quedado en materia laboral? ¿Es en beneficio para los trabajadores? Así es, Jessica. En abril de este año se publicó esta última reforma que a grandes rasgos lo que hace es prohibir el régimen de subcontratación, entendiendo este régimen como el momento en el cual una empresa pone a disposición de otra trabajadores contratados por la primera. Es algo que estamos acostumbrados a llamar outsourcing, aunque no sería esta la palabra correcta para referirnos a esta figura. Y el tema, bueno, realmente antes era llamado como outsourcing, que era, como lo comentabas, un tema de subcontratación por parte de las empresas de la iniciativa privada para hacer, bueno, en algunos casos se veía como un tema de defraudación fiscal, y que realmente esta reforma iba a buscar fortalecer en materia de seguridad social y de hacienda pública. ¿Cómo ha fortalecido esto para los derechos de los trabajadores y el tema de la situación fiscal en la que se encuentran ellos? Correcto. Tendríamos que partir un poquito acerca, o más bien desde antecedentes históricos, y es que la subcontratación en México, la verdad es que ha estado prohibida desde que contamos con el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo. Como sabes, nuestra Ley Federal del Trabajo data del año 1970, y justamente lo que hace este artículo 3 es que prohíbe comerciar con el trabajo. Y bueno, si bien nuestra legislación no incorporó después una prohibición como la tenemos ahora en el régimen de subcontratación, bastaba con este artículo para poder tratar de evitar esta mala práctica del outsourcing. Resulta, Jessica, que este tema, a pesar de que nos puede llegar a sonar novedoso, la manera en la cual una empresa se beneficia del trabajo o de vender el trabajo de trabajadores para ponerlos al servicio de otra es una práctica que existía incluso desde época de la Revolución Industrial en Francia, sobre todo. Existió una figura que se llamaba el mercader, y el mercader hacía precisamente eso: adquiría mano de obra barata y le vendía esa mano de obra a otra empresa y obtenía un lucro. En nuestro país esto empezó a surgir más o menos por allá a partir de los años 60, 70, pero no lo vimos verdaderamente explotando sino hasta la década de los 90 y de ahí en adelante. Y bueno, esto no debió de suceder jamás, pues te digo que efectivamente este artículo 3 de la ley prohibía o prohíbe que comerciemos con el trabajo de las personas, y es exactamente lo que sucede. Sin embargo, las empresas son bastante... tienen mucho interés en adquirir esta clase de servicios porque les reportaba una serie de beneficios fiscales, pero también una serie de beneficios laborales. Básicamente lo que sucedía, y esto era en lesión de los derechos de los trabajadores, es que esta empresa que contrata directamente los servicios para poner a disposición los trabajadores de una segunda empresa, vamos a decir la empresa contratista,
Bien puede no tener bienes suficientes, bien puede no tener cuentas bancarias para responder a sus obligaciones laborales, y entonces aquel que se beneficiaba de los servicios, la empresa contratante, se liberaba de la relación de trabajo, y además quien quedaba responsable del vínculo laboral, la empresa contratista, no tenía los medios para cumplir con sus obligaciones. Así que es muy fácil evadir obligaciones tales como el pago de vacaciones, el pago de prima de antigüedad, el pago de prima vacacional, el pago de aguinaldo. Si la persona que en un momento determinado, después de un juicio, después de alguna queja, tiene que responder por esas obligaciones, pues no tiene bienes. Y además, cuando estas empresas no tienen bienes, también es muy fácil para ellas sencillamente desaparecer y reaparecer el día de mañana, probablemente con los mismos socios, pero con un nombre social, con una razón social distinta, y así seguir evadiendo las obligaciones. Pero una obligación que también importaba mucho a los patrones era el pago de reparto de utilidades, de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, pues a través de la Comisión Nacional, que se encarga de regular cuál es el porcentaje que se le entrega a estos trabajadores por su trabajo, pues bueno, sabemos que al día de hoy es de un 10% de la utilidad que genera la empresa en el ejercicio fiscal. Esto es muchísimo dinero para las empresas, es mucho que repartir. Entonces, la manera de quitarnos este gasto tan fuerte es precisamente subcontratar, y a través de la subcontratación pues yo puedo generar libremente las utilidades que quiera y no estoy obligado a pagárselas a nadie porque no tengo trabajadores. Y la otra empresa que estoy subcontratando, esta empresa contratista, pues tampoco las genera porque precisamente o las genera en cantidades ínfimas, porque a través de ella es que estamos pagando los salarios a los trabajadores. Entonces procuran no tener en sus cuentas bancarias o en su haber pues mayores activos que los necesarios precisamente para cubrir aquellas mínimas necesidades de los trabajadores. Así que veamos lesionados los derechos de los trabajadores en términos del pago de utilidades, porque nunca se les pagan o se les pagan cantidades bastante inferiores. Y lo mismo con el pago del resto de sus prestaciones, además de que el día siguiente, si son despedidos injustificadamente, llegan a tener algún accidente de trabajo o cualquier otro reclamo de naturaleza laboral, pues era muy fácil para la empresa contratante evadir esas responsabilidades, porque al final del día eran trabajadores al servicio de la contratista, y la contratista, como no tiene manera de responder a las obligaciones, pues sencillamente no lo hace. Así que lo que busca el legislador a través de esta reforma es apartarnos de una buena vez de este régimen de subcontratación abusivo y beneficiar a los trabajadores para que, a través de la obligación que se impone a los patrones que se benefician de los servicios de los trabajadores, los tengan que contratar de manera directa y así ya no puedan evadir estas obligaciones. Me parece muy importante lo que nos has comentado, porque realmente se advierte que se busca con esta iniciativa y con esta reforma que ya entró en vigencia, que los derechos laborales de los trabajadores estén más fortalecidos y que se evite una competencia desleal entre las empresas que cumplen realmente con sus obligaciones fiscales, y fortalece también un sistema de seguridad social, no solamente para los trabajadores, sino también para lo que es la hacienda pública, que es el destinar recursos para que todos estemos en condiciones de igualdad. Pero bueno, aquí también decían que la reforma iba a abordar tres aspectos muy importantes, ¿no? Que era la subcontratación, como ya nos los explicabas, la cuestión de los servicios y las obras especializadas y las agencias de colocación. ¿Qué nos podrías platicar acerca de las obras especializadas o también platicarnos sobre las agencias de colocación? ¿Es lo mismo que un outsourcing o una empresa de subcontratación, o estas agencias de colocación van a fungir de manera distinta? Claro, las figuras tienden a confundirse precisamente porque el propio legislador ha incurrido en el error de llegar a mezclarlas unas con las otras y generar este clase de debate y confusión. Cuando nosotros hablamos de outsourcing, el auténtico outsourcing es justamente la prestación de un servicio especializado. Mi empresa no está obligada a cubrir absolutamente todos los aspectos de su producción. Por ejemplo, si yo me dedico a fabricar un fármaco, no necesariamente tengo el conocimiento necesario y las habilidades técnicas
para vender ese fármaco. Así que probablemente estaré adquiriendo los servicios de una segunda empresa que precisamente genere o diseñe esas campañas de marketing, porque la actividad principal de mi empresa es la fabricación de aquel fármaco, pero no necesariamente la venta. Mi empresa no está obligada a tener la experiencia en ello. Y si además esa parte no está comprendida dentro del objeto social, es perfectamente justificable que yo adquiera los servicios de una persona distinta. Ese es el auténtico outsourcing, que a través de las áreas de especialización de distintas compañías, yo puedo mejorar la operación de la mía sin que ellos tengan una intervención directa en mi objeto. Cuando hablamos de subcontratación, que esta es la segunda figura que tenemos que abordar, hablamos de la contratación de trabajadores por una empresa contratista para que ellos vayan a trabajar directamente con la empresa contratante y que aquella sea la que se beneficia de los servicios prestados por los trabajadores contratados con la contratista. Así, aquella empresa contratante no tiene trabajadores, no tiene obligaciones laborales y quien tiene que rendir las cuentas va a ser la empresa contratista. Y finalmente, la intermediación, el intermediario es muy distinto, porque el intermediario es un headhunter. Es una empresa que busca a los trabajadores ideales para entregarlos y proporcionarle o ponerlo en comunicación con una empresa que requiere determinado perfil para trabajar en su empresa. Así que ahí tenemos la diferencia entre las unas y las otras. Pues me parece muy importante lo que nos has explicado, querido Roldán, respecto de esta iniciativa que comenzó en el 2020, que finalmente se pudo reformar en materia de subcontratación recientemente, como nos comentabas. Pero bueno, vamos a ir a una breve pausa aquí en Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Y no le cambien, estamos en las 6:60 AM. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Ya regresamos de una breve pausa. Estamos en el Instituto Mexicano de la Radio y bueno, nos estamos transmitiendo a través de Ciudadana 660 AM. El día de hoy nos encontramos, como iniciamos en este programa, con el abogado Roldán Rocha, quien es asociado senior en Marván Muñoz Abogados y quien también es docente por el Tecnológico de Monterrey, y nos estaba platicando sobre la materia de la reforma de subcontratación, que bueno, básicamente estuvo muy relacionado con el outsourcing. Y antes del corte nos estaba platicando sobre algunas figuras importantes que estuvieron precisadas en esta reforma de la subcontratación, y que bueno, iban a existir agencias de contratación que en teoría iban a ser o que pretenden ser espacios para que haya un correcto proceso de contratación y que tenga que ver con el reclutamiento, la selección, el entrenamiento y la capacitación, pero en ningún caso ya se busca regresar a estas figuras de intermediación que antes hacían las empresas. ¿No es así, que Roldán? Es así, Jessica. Como platicábamos justamente hace unos minutos, el legislador cometió el error de confundir la figura de la intermediación con el outsourcing y con la subcontratación, particularmente en alguna parte de la ley donde nos habla de que aquellos intermediarios que contraten trabajadores para prestar sus servicios para empresa diversa, pues automáticamente se volverían patrones. Esto podrás advertir que pues es lógico. Si ya estoy contratando directamente a una persona, pierdo mi nivel de intermediario. Dejo de ser ese headhunter que nada más pone en comunicación a un trabajador con una empresa que requiere de sus servicios y me convierto en un auténtico patrón. Y esto es lo que pretendía era, ya lo platicamos, liberar de responsabilidad a las empresas que reciben los servicios. Sin embargo, ya existía esta penalidad, pero ahora se refuerza un poquito más todavía, que es que aquel patrón que esté recibiendo, o bueno, más bien aquella empresa que esté recibiendo los servicios de trabajadores, que se esté beneficiando de estos, podrá ser considerado automáticamente como patrón. Aquí entra una figura más, que es la figura de empresa. La Ley Federal del Trabajo nos habla de que una empresa es una unidad económica de producción de bienes y servicios. Esto es que si entre empresas estamos colaborando para un fin en particular,
vamos a poder ser considerados todos como responsables solidarios de las obligaciones que se generen con los trabajadores. Así que la figura de la intermediación es muy particular porque de ser un headhunter, pues no faltó a quien se le hizo fácil empezar a contratar trabajadores para vender esa fuerza de trabajo y finalmente obtener un beneficio de ahí, que como ya lo platicamos, es una cuestión que está prohibida por la ley. El outsourcing, como también lo vimos en la intervención anterior, es una figura con la que perfectamente se puede trabajar, que no tiene absolutamente nada de malo adquirir los servicios de otra empresa que puede desarrollar ciertas áreas distintas a las que nosotros hacemos en nuestra compañía y llevarlas a mejor término. Adelante, esto va a seguir siendo permitido. Lo que ya está expresamente prohibido es subcontratar para evadir estas obligaciones. Bueno, realmente nos parece muy interesante, pero también hay otro punto que ha sido abordado, que no hemos abordado, pero es respecto a las sanciones a las empresas que incumplan con esta situación fiscal. Correcto. Las sanciones actualmente, el día de hoy, si nosotros estamos cometiendo el error de contratar una empresa que no se encuentre registrada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como una empresa que se dedique a prestar servicios especializados, van a poder ir de 200 a 50,000 veces la unidad de la UMA. Si yo estoy llevando a cabo esta clase de contratación sin que verifique que la empresa a la cual estoy contratando esté inscrita ante este registro de la Secretaría del Trabajo, pues automáticamente ya también me estoy volviendo responsable solidario de las obligaciones que se generen con los trabajadores. Así que ahora lo que está sucediendo es que obligan a las empresas a tener mucho cuidado con las contrataciones que estén llevando a cabo para que no se presuma que lo estoy haciendo con la intención de evadir obligaciones laborales. Probablemente la obligación laboral que era más importante, sobre todo para empresas grandes, que afectaba de manera más precisa la economía de las compañías, era el pago del reparto de utilidades. Y aquí hay una cuestión muy importante que también entró dentro de la reforma, y es que antes de esta reforma, nosotros como patrones estábamos obligados a pagar el 10% de la utilidad fiscal de la empresa. Y a partir de la reforma, ya no estamos obligados a pagar ese 3%, perdón, ese 10%, sino que estamos obligados a pagar hasta un máximo de 3 meses de salario a cada trabajador, o bien el promedio de los últimos 3 años que hayamos pagado por reparto de utilidades, dependiendo de cuál de las cantidades sea más benéfica para el trabajador. Entonces, te podrás imaginar que hay muchas empresas que justamente llevaban a cabo el esquema de subcontratación con la intención de evitar pagar reparto de utilidades. Y el día de hoy, si quitamos ese gran problema de en medio, estas cantidades estratosféricas que tiene que pagar el patrón, entonces ya se le hace más atractivo contratar directamente a los trabajadores, prescindir de estos servicios de subcontratación, porque ya no le va a reportar mayor beneficio, ya no podrá llevar a cabo evasión fiscal, tendrá que pagar de todos modos sus impuestos y además ya no tendrá que pagar ese 10% al año por concepto de reparto de utilidades, porque ahora esta utilidad, como vemos, ya va a estar topada. Esto también es un tema complejo para los trabajadores porque hay industrias en las que seguramente el trabajador llega a percibir por utilidades más de 3 meses de salario al año. Y en este caso, pues bueno, va a quedar topado a esos 3 meses o en el promedio de los últimos 3 años. Así que también ese es un tema muy interesante en el cual estamos viendo un cambio particular que pretende desaparecer estas grandes empresas de subcontratación, como las hay bastantes y muy sonadas, y que finalmente quien se beneficia de los servicios de los trabajadores se anime, se atreva a contratar directamente, porque si no va a ser sancionado con responsabilidad o bien va a ser sancionado con multa. Es correcto, porque realmente, bueno, me parece muy importante que hagas este llamado a las empresas para que, bueno, para que no incumplan con sus obligaciones y que también se vean beneficiados por la contratación directa, evitar esta subcontratación y que, bueno, realmente incurrir en estas figuras de intermediación puede llevar a sanciones severas a las empresas que incumplan con lo establecido en la ley. Y que también, bueno, algunas estimaciones proyectadas en el 2020 es que pensaban que alrededor de
más de 4 millones de trabajadores se encontraban en estos esquemas de subcontratación y que, como bien nos decías al principio del bloque, es que se veían afectados en sus pensiones, en su jubilación, en sus fondos de vivienda, en las indemnizaciones, despidos, las licencias de maternidad también para estas mujeres que estaban en esta etapa, también por cuestiones de incapacidad, accidentes, utilidades, es decir, todos estos derechos laborales que se podían ver afectados a los trabajadores y que realmente, bueno, de manera anual incrementaban la subcontratación anual para los trabajadores, ¿no? Y que, bueno, realmente esa reforma aparenta ser muy, muy propositiva para los trabajadores. Pero nos quedan pocos minutos y ¿tú cómo ves que este fenómeno va a afectar no solamente a los trabajadores, este fenómeno de la eliminación de la subcontratación, ¿no? ¿Cómo va a afectar no solamente hacia los trabajadores, sino también a la hacienda pública? Hay que tener en consideración que no es la primera vez que el gobierno mexicano pretende regular esta clase de figuras. Ya lo intentó también en el año 2012 con una serie de reformas dirigidas a esto, donde cometió el error de inmiscuirse probablemente demasiado en las finanzas de las empresas y las obligaba de manera muy puntual a verificar que la persona con la cual estaba adquiriendo estos servicios de suministro de personal cumpliera con las obligaciones fiscales y en seguridad social. Entonces, bueno, esto era un lastre para el gobierno porque estaba delegando a las empresas esta obligación. Y aquí lo que sucede es que en el momento en el cual obliga a los patrones a través de esta nueva reforma del año 2021 a que verifiquen que las empresas de servicios especializados estén dados de alta ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es que obliga a estas empresas a que acudan a la Secretaría a obtener su registro. Y precisamente para obtener este registro tendrán que estar acreditando de manera continua y permanente que efectivamente están cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social, lo cual sabemos que se trata también de un tema de recaudación muy importante, y además que están cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Así que esa es la cadenita. Para que mi empresa pueda subcontratar a otra que tenga que ser de auténtico outsourcing, es decir, que desarrolle un servicio especializado, primero voy, número uno, a tener que verificar que esta empresa no desarrolle un objeto social idéntico o similar al que yo ya tengo en la mía. Segundo, tengo que pedirle su registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y tercero, si está al corriente con su registro, quiere decir que está además al corriente con sus obligaciones fiscales y con sus obligaciones en materia de seguridad social. Y como te podrás dar cuenta, todo esto va dirigido exactamente a que la recaudación sea, desde luego, mucho mejor a la que ya se tenía y a evitar la evasión fiscal. Así que al margen de que laboralmente es un tema que existía la deuda de que se tratase como se está haciendo, prohibiendo la subcontratación como esta manera en la cual generar ganancias a costa de los derechos de los trabajadores, pues además finalmente también estamos consiguiendo una buena recaudación fiscal que parece ser el objetivo que persigue esta nueva reforma. Bueno, querido Roldán, se nos está acabando el tiempo, pero ¿podrías concluir en un minuto con alguna idea central que te gustaría transmitir a la audiencia? Claro, me parece que la reforma es positiva porque al final del día justamente está atrayendo o acercando a los patrones beneficiarios de los servicios de los trabajadores con los propios trabajadores. Quitamos de en medio a esta persona que lucraba con sus servicios y así los trabajadores obtienen directamente mayores beneficios y las empresas a la vez dejan de tener esta necesidad de evadirse de la aplicación de la ley, así que conseguimos un poquito más ajustarnos al Estado de Derecho y que se observen las normas laborales aplicables al tema y conseguir un equilibrio, un auténtico equilibrio entre los factores de la producción de capital y los propios trabajadores. Así que desde nuestro punto de vista se trata de una reforma positiva y necesaria para los tiempos que estamos viviendo. Pues ahí tiene toda nuestra querida audiencia de Luchando por la Justicia. Y pues bueno, esto fue nuestro programa del día de hoy.
en materia de subcontratación. Yo soy Jessica Torres y nos encuentran a través de las redes sociales del Instituto Mexicano de la Radio. Y que, Roland, ¿nos puedes transmitir tus redes sociales para que la audiencia se comunique contigo en caso que tenga duda en la materia? Claro que sí, me pongo al servicio de tu auditorio en mi correo electrónico, que es rocha, con doble R, @marvanimunoz.com, y al teléfono 55 51 41 1800. Bueno, ahí tienen la información y esto fue Luchando por la Justicia. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a la próxima. Muchas gracias. Adiós. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado internacional en materia de derechos humanos en el que se establecen derechos y obligaciones de los Estados miembros. Los derechos humanos de las personas con discapacidad son los mismos que cualquier persona, reafirmando que el disfrute de tales derechos es sin discriminación y en igualdad de condiciones. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.